Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago y hoy expondré el siguiente tema: formulación y evaluación de proyectos de inversión. Antecedentes: cuando una empresa hace una inversión, incurre en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficio económico de que ofrezca un rendimiento atractivo para quienes invierten. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un plan en acción que aprovecha la utilización productiva de los recursos económicos de la empresa. ¿Qué es un proyecto de inversión? Es un plan que se asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumo de varios tipos, materiales, humanos y técnicos, y su objetivo es obtener un rendimiento en un plazo determinado. Esto implica movilizar un recurso a largo plazo. Tipos de proyectos: complementarios, sustitutos, independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Etapas de proyecto de inversión: identificación de la idea, estudios de preinversión, decisión de inversión, evaluación de los resultados, administración de la inversión. Estudio de preinversión consta en perfil, estudio de prefactibilidad o anteproyecto, estudio de factibilidad o proyecto. Perfil del proyecto: se elaborará a partir de la información existente o de primera mano, el juicio o sentido común y la opinión que da la experiencia. Anteproyecto: proyectar significa proponer el plan para que la consecución de un objetivo, con base a fuentes secundarias de información, no tiene la profundidad y precisión de un proyecto. Sus etapas son estudio del mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio financiero. Proyecto: es el nivel más profundo y final del proceso, resume lo más importante a realizar finalmente, aunque este tiene información más detallada, precisa y al grado que se debe tomar una decisión de aceptación o de rechazo. Estudio del mercado: los principales puntos que deben considerar un estudio de mercado son perfil de los productos y o servicios, análisis de la demanda, análisis de los precios, análisis de la oferta, análisis de los canales distributivos y promoción. Estudio técnico: en este estudio se decide dónde debe fabricarse o generar los productos y los servicios, de tal manera que los puntos que deben incluirse son procesos de fabricación, localización general y específica del proyecto, materias primas e insumos requeridos, equipos, maquinaria e instalaciones necesarias, capacidad de producción y tecnología. Estudios administrativos: el estudio debe de comprender principalmente las siguientes etapas: prevención, planeación, organización, interpretación, dirección y control. Estudio financiero: el estudio financiero considera la información de los estudios del mercado y técnico para obtener los flujos de efectivos positivos y negativos a lo largo del horizonte de la planeación, el monto de la inversión fija y la flexible, de formas de financiamiento para la operación y evaluación para conocer la utilidad y la calidad de la inversión del proyecto. También el estudio financiero deberá demostrar que el proyecto puede realizarse con los recursos financieros disponibles que se hay para hacerlo. Asimismo, se debe examinar la convivencia de comprender los recursos financieros en el proyecto, de comparación con las otras posibilidades que se conozcan de colocación. El estudio financiero también es llamado cuantitativo o de viabilidad y de información que se debe determinar lo siguiente: inversión total o monto original de la inversión, vida útil del proyecto, valor de rescate al final de la utilidad del proyecto, costo de la capital o tasa mínima requerida y flujos netos. Soy Ana Gabriela Ibarra Tamirano. Voy a finalizar con el tema de mi compañero. ¿Cómo se integra la inversión total? La cantidad total de recursos necesarios para el proyecto debe calificarse en dos grandes rubros: investigación fija, investigación flexible o de capital de trabajo. La inversión fija está integrado por gastos preoperativos, terrenos y edificios, maquinaria y equipo de producción, equipos inmobiliarios de oficina y equipo de transporte para ventas. La inversión de capital es la inversión adicional líquida que debe aportarse para la empresa empiece a elaborar el producto. Hay que finalizar el producto antes de recibir los ingresos, por lo tanto esto se refiere a que es la materia prima, mano de obra directa, transportes, vida útil y valores de rescate. Este es el tiempo en el que consiste que el proyecto genera beneficios y debe estar considerado en el horizonte del plan del proyecto. Tasa mínima requerida. La tasa mínima requerida son las ganancias anuales que solicitan ganar en la inversión para llevar a cabo el proyecto. Esta tasa debe cubrir al menos el costo del capital de los recursos utilizados para la empresa para adquirir de activos requeridos para realizar el proyecto de inversión. Un proyecto debe generar beneficios económicos futuros que justifiquen la inversión. A través del estado de resultados presupuestario adicional a la utilidad neta, las partidas virtuales y también a través del presupuesto de la caja. Evaluación financiera es el análisis cuantitativo
En esta etapa se evalúan cada uno de los proyectos por medio de los diferentes métodos cuantitativos. El análisis cuantitativo son los métodos de análisis que se clasifican. Estáticos no consideran el cambio del valor del dinero en el tiempo. Dinámicos sí lo consideran. Método estático simple. El periodo de recuperación de capital PRC. Su objetivo es determinar el tiempo en el que se recuperan. Considera la utilidad contable promedio UCP y lo compara con la inversión. Métodos dinámicos o compuestos. El valor actual neto descuenta de los flujos de la tasa mínima y le resta la inversión necesaria para el proyecto. Métodos dinámicos y compuestos. El valor actual neto descuenta los flujos de la tasa mínima y le resta la inversión necesaria para el proyecto. La tasa interna de retorno es la tasa a la que se debe descontar los flujos para que la suma de los flujos descontados sea igual a la de inversión. Mi nombre es Alejandro Caudillo, les voy a hablar sobre la inversión de un proyecto. La inversión de un proyecto es el total de recursos que se comprometen en determinado momento para lograr un mayor poder de compra. Los recursos son los desembolsos en efectivo que exigen el proyecto para empezar a desarrollar su actividad propia, es decir, a generar los beneficios para los que se han concebido. El término desembolso en efectivo significa que el concepto de inversión en función de la teoría contable no coincide con el monto en efectivo desembolsado por dicha inversión. Si la inversión flexible es financiada con pasivo gratuito, es decir, con proveedores que no cuestan, este pasivo no se debe incluir con parte de la inversión, cosa que actualmente es excepcional. ¿Sí? Lo más común es que dicha inversión sea financiada con pasivo o recursos propios que sí cuestan, por lo que normalmente este aspecto debe considerarse como parte de la inversión total del proyecto. En el proyecto de inversión, para aumentar las ventas solo se requiere ampliar la capacidad instalada, que puede ser como el equipo, la maquinaria, edificios o mano de obra. Cuando se incrementa la actividad de ventas hay que aumentar la inversión en cartera, otorgar más créditos, es decir, se debe tener cuidado de aplicar políticas pertinentes para cada partida de capital de trabajo, lo cual esto conducirá a mejorar la rentabilidad y la liquidez. En el caso de un proyecto de inversión a largo plazo, además de desembolsos por la parte de adquisición de dicho activo, hay que atender los siguientes aspectos. Los siguientes aspectos son el costo de oportunidad en que se incurre por no incorporar este nuevo proyecto, el capital de trabajo adicional que se debe invertir, la cual debe formar parte del monto de inversión. Por último, el valor de rescate del activo reemplazado y sus costos de remoción. El primero se resta y los últimos se suman al monto de la inversión. La evaluación de proyectos es una herramienta económica que nos auxilia en el análisis de un proyecto de inversión. Arroja varios resultados con la toma de decisiones. Se evaluará por medio de análisis de mercado, análisis técnico operativo, análisis económico y financiero, socioeconómico, con retroalimentación y por último conclusiones. Los tipos de proyectos de inversión son privadas. Su finalidad es lograr la rentabilidad económica financiera de la empresa, permitiendo así que se recupere la inversión del capital puesto por la empresa para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Hola compañeros, muy buenos días. Yo me llamo Marco Antonio Juárez Cervantes y les voy a presentar el tema los flujos de efectivo que generan los proyectos de inversión. El concepto para medir los resultados de la actividad de las empresas es la utilidad más que el flujo de efectivo que genera. De ahí la pregunta: ¿cuál de los dos conceptos es el aceptado para la evaluación de un proyecto? ¿O por qué se le asigna mayor la importancia al flujo de efectivo de una empresa para evaluar un proyecto de inversión que la utilidad? A continuación se analizarán los principales motivos por los que se debe considerar el flujo de efectivo y no la utilidad contable. Y para la evaluación de proyectos, el concepto de utilidad depende de la subjetividad de los contenedores respecto de los ajustes que al final de cada periodo se efectúan en la empresa, es decir, el monto y el número de ajustes dependen de cada contador.
Por ejemplo, el monte del ajuste por cuentas incobrables depende de lo que el contador de la empresa determine con cierto método. Existen discrepancias entre los contadores sobre las partidas que deben llevarse a los resultados de ejercicio, o bien capitalizarse o ser diferidas. Por ejemplo, al analizar la posibilidad de reemplazar una maquinaria, un dato importante para tomar la decisión es el ahorro que por su tecnología generará la nueva. La utilidad contable duplica tanto el efecto de la depreciación, ya que por un lado se carga a los ingresos deduciéndolos para determinar la utilidad gravable, aunque ello no implica desembolso de efectivo. Una vez analizada la importancia de la utilización de flujos de efectivo, se expondrán los diferentes tipos. Los flujos de efectivo absolutos son los que generan un proyecto que no tienen relación con ningún otro. Por ejemplo, se habla de flujos absolutos de efectivo cuando se analiza la posibilidad de adquirir una nueva computadora para hacer más explícita la información de la empresa, lo cual no tiene efectos sobre otro proyecto de incremento o disminuya dichos flujos. Los flujos de efectivo relativos son los que se relacionan con otros proyectos. Por ejemplo, cuando se analiza la posibilidad de llevar a cabo una ampliación que duplicará las ventas actuales. Los flujos de efectivo deben ser diferenciados entre flujos positivos y negativos. Los primeros son los ingresos que genera un proyecto, o bien los ahorros que va a provocar dicho proyecto de llevarse a cabo. En cambio, los flujos negativos son los desembolsos que se originan por el proyecto de inversión. Los instrumentos para determinar los flujos positivos en el caso de aplicaciones depende de la información con la que se cuenta. Los más utilizados son el análisis de regresión y correlación, con el cual se simula el efecto de las principales variables de la empresa que determinan el volumen de ingresos a realizar. Las estadísticas de crecimiento de la industria, donde se encuentra localizada la empresa, el Producto Nacional Bruto y el efecto de la industria en este. Las estadísticas de crecimiento de la industria, donde se encuentra localizada la empresa, el Producto Nacional Bruto y el efecto de la industria en este. La determinación del papel y los límites de competencia dentro del mercado. Pronosticar los estados financieros dependientes del análisis de la participación que se espera tener en el mercado nacional e internacional. Buenos días, mi nombre es Benjamín Sánchez y vengo a hablar sobre la depreciación en la evaluación de los proyectos. Comenzaré por definir lo que es la depreciación. Dentro de un ámbito económico, el término de depreciación es una deducción anual del valor de la propiedad. Esto quiere decir que el precio que tenga un producto o un bien de la empresa, al pasar los años, pierde su valor común. El tipo de depreciación en la empresa se basa en sus dos formas, que es la material y la no material. En la material entran los casos como son los bienes inmuebles, todas sus maquinarias y sus equipos de operación. En el no tangible pueden aparecer todos los bienes de recurso natural. Algunos métodos para el cálculo de la depreciación son el método basado en la actividad. Presupone que la depreciación está en función al uso de una productividad y no del paso del tiempo. Esto quiere decir que la depreciación se va degradando conforme al uso que tiene el producto o bien de la empresa. El método lineal. El método lineal supera algunas objeciones que se oponen al método basado en la actividad, porque la depreciación se considera como función del tiempo y no del uso. Esto quiere decir que entre más años tenga el bien o producto, más bajo va a costar. Y los métodos decrecientes son los que permiten hacer cargos por depreciación más altos en los primeros años y en los bajos. La fórmula para la depreciación de la evaluación es el costo menos el valor desecho sobre la vida útil. Esto quiere decir que el costo menos el valor de desecho, o sea, por cada año, entre la vida útil, los años que haya tenido, es igual a un monto de la presión para cada año de vida del activo de la empresa. Un ejemplo de una amortización es la amortización constante, lineal o de cuota fija. Supone que el bien se deprecia de modo homogéneo y consiste en distribuir el costo de adquisición del activo entre sus años de vida útil estimados. Esto quiere decir que en un bien o activo de la empresa que tenga más de dos piezas, sus piezas que tengan por medidas tienen que ser igual a la depreciación. La amortización decreciente por porcentaje constante consiste en aplicar un porcentaje constante a los valores que quedan pendientes de amortizar cada ejercicio económico, por lo que la cantidad de cada año se destina a amortizaciones y ir disminuyendo progresivamente. En la amortización se involucra una inversión en activos fijos que corresponde a la adquisición de todos los activos que tenga la empresa, por ejemplo, sean muebles,
enseres, herramientas, maquinaria, equipo, capacitación para su manejo, vehículos, terrenos, edificios con su respectiva adecuación y impuestos, construcciones e instalaciones, incluso compra de patentes, marcas, diseños o hasta acciones de la empresa que pueda tener en sus terceras personas. Con esto concluimos los temas relacionados con el módulo 5 de contabilidad administrativa. Muchas gracias por su atención.